Hola mis chicas, bienvenidas a este vídeo en el que voy a grabar tranquilita, charlando con calma, contándoos esos perfumes que utilizo realmente en el día a día. Ni rotación de perfumes, ni tema comercial, ni nada de nada. Os voy a enseñar de verdad lo que estoy utilizando. Estoy mirando porque creo que no me he olvidado nada. ¿Dónde he dejado? Ahí el portaperfume. Muchas cositas que os quiero enseñar. Y es que en uno de los directos precisamente me preguntasteis, bueno, ¿y qué perfumes tienes a mano? Esos perfumes que dejas cerca de ti para utilizarlos realmente, ¿verdad? Claro. Y es que aunque tenga muchísimos perfumes, no puedo estar usando todos los días un perfume distinto porque si no, es imposible llegar a gastarlos. Entonces yo también, bajo la lógica de que los perfumes hay que gastarlos, hay que usarlos, me centro en unos poquitos perfumes y sí es verdad que lo que os voy a enseñar me gusta mucho y lo voy gastando y cuando lo acabe lo sustituiré. También tened en cuenta que lo que estoy utilizando es un poquito de entretiempo. Perfumes que me han venido bien en otoño y entrando lo que es la primavera, porque aún aquí tenemos una temporada que varía mucho. Entonces, sí es posible que alguno de los perfumes que os voy a enseñar lo cambie o saque algún otro más fresco o más de verano cuando se vaya acercando el tiempo. Os enseño, ¿vale? Primero los que tienen mis chicas o en el tocador donde los usamos todas. Da igual que diga mis chicas porque incluso yo si de repente voy a salir o me apetece alguno de estos perfumes, yo también me lo pongo. Y Irene, el Pachá Ibiza, este que es de chico, pero mirad que ya lo tiene gastado. Entonces pronto haré una sustitución de perfumes para que ella elija, que ya podemos grabar con ella, que ya tiene los 14 años, para que ella elija un perfume catalogado como masculino, pero que sea juvenil, fresco, divertido y que a ella le guste para su uso real. Vamos a decir perfumes de uso real. Pues nada, además oye, le ha gustado muchísimo. Se lo regalé en Navidades, pero le ha gustado tanto que me ha dicho que quiere que se lo vuelva a comprar. Entonces, cualquier día se lo vuelvo a comprar. Mirad lo que le queda. Así que esto gastado. O sea que nosotros, cuando muchas veces me preguntan, Isa, ¿qué haces con tantos perfumes? Gastarlos. Las equivalencias, también las gastamos. Bueno, este que tengo aquí, mirad, ¿os acordáis cuando hicimos con Marina un perfumes acabados en los que ella elige su siguiente perfume? Mirad cómo lo lleva. Este es el perfume de RJ Parfums, que lo encontramos en Instagram, a través de Instagram, y este es el número 503. Este es el que se parece, el que nos recuerda a Yes I Am. Marina se lo pone a tope, pero es que le queda genial. Yo la otra noche, para darme un paseíto con las chicas, también me lo puse unos cuantos sprays, huele genial. Sí es verdad que es sencillo, Yes I Am es un perfume sencillo, pero que funciona muy bien, esa mandarina dulce, ¿verdad? Pues a Marina le encanta, me gusta mucho también a mí y lo usamos, ¿sabes qué pasa? Lo usamos con gusto porque las equivalencias, como al fin y al cabo pues no son caras, las puedes usar a gusto. Y a la hora de la verdad, chicas, bueno, el otro Yes I Am, lo que es la botella del perfume original, la tenemos gastada, también es un perfume que hemos gastado. Pero sí, a veces para el uso real dices, me duele un poquito, a veces algunas marcas que sí es verdad que resultan caras, y me compro una equivalencia, pero porque así veo a mi hija echarse bien y no te preocupas, no te duele el bolsillo. Esa es la verdad y esa es la realidad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues eso, ahí está. Mi chico, ya esta temporada le he dicho que le voy a dar igual un perfume de los originales. No le voy a dar una equivalencia, que lleva muchas equivalencias. Voy a guardar este aquí, que le he dado muchas equivalencias, es verdad. Y pronto ya le saco en cuanto termine el siguiente que ha empezado, le saco uno de los originales. Mi marido igual ha estado usando RJ.
Y este es el número 117. Huele genial, no me acuerdo ahora mismo de cuál era, pero este lo ha gastado enterito. Muy bien, muy bien. La verdad, creo que este era uno de que se parecía a Loewe, creo, no me acuerdo, ¿vale? El 117. Luego sí, luego lo miro y os lo escribo abajo, ¿vale? Porque a mí la cabeza se me va. Bueno, yo os lo escribo. Este lo ha gastado él hace nada. Mi marido solo usa un perfume. Un perfume porque, a ver, es verdad que, por ejemplo, hoy mismo que salimos a comer, fuimos a un centro comercial y todo eso, le saqué el nuevo de Yves Saint Laurent, el Guay Le Parfum de Yves Saint Laurent. Digo, venga, ponte este perfumazo ahí para que fuera guays, ¿no? Pero luego de diario, para su trabajo, además él, por la mañana, antes de irse, chas, 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 chas. Cuando vuelve después de la ducha, chas, chas, chas. Además tiene la piel seca, se echa él bastante para que se note esas cositas. Entonces, las equivalencias también le vienen muy bien y le doy una porque la usa diariamente sin tener que estar variando mucho. Y como ese lo ha gastado, voy a ver cómo lleva este. Este es de Esencia con 2 Zetas y este es el número 601 y esto me lo escribo aquí. Este me lo suelo escribir aquí que tiene el espacio. Y este se parece a Fierce de Abercrombie. Bueno, pues voy a ver cómo lo lleva porque se lo he dado hace... Mira, mira, mira cómo lo lleva. Lo lleva así. Bueno, el que le he dicho que le voy a dar... Bueno, estaba esperando que llegara un poquito el calor y ya empiezan días de calor. Entonces le voy a dar cuando termine el último que compré de CK1, que a mí no me gusta mucho, pero a él le gustan ese tipo de fresquitos. Así que cuando termine esta equivalencia, que no le queda mucho, mira, mira, mira. Entonces ya le voy a dar ese. Pero este también huele fenomenal, así que ya está, así es. Y no sé cuánto le duran así los perfumes, pero quizá menos de un mes le dura, eso ya le queda muy poquito. Y nada, por lo menos las equivalencias lo mismo, gástalas a gusto y ya está. Luego ya, sí que luego para los días especiales, sí que le saco un perfumito especial chupi, pero sí es verdad que el siguiente ya se ha ganado el CK1. Bueno, otro de los que tenemos en el tocador, nosotras, el de Avon, el de Choc Berry, este es más dulcecito, que es, como ya os he contado, el de que huele a fresa y chocolate, huele muy rico y así los que tenemos en el tocador son distintos en aroma. Teníamos el Yes I Am, la equivalencia, y aquí tenemos este que, mira, lo llevamos por la mitad para esos días que quieres oler a bomboncito de chocolate y fresa. Uno muy fresquito que nos sirve muy bien para cuando hace más calor es el de Zara Emotions. Este es el Hip Hop Red Apple, que huele a zumo de manzana. Así de sencillo, así de fácil. Esto huele muy rico también, a las chicas les encanta. Dulcecito, fresquito, zumo de manzana, sencillamente, pero huele muy bien. Y ya veis que también lo llevamos por la mitad. Porque 3 chicas, porque igual Irene quizá hay un día se pone su perfume de masculino joven, pero otros días le apetece un poquito este o tal, que aquí cada uno usa lo que le apetece, punto. ¿Qué tengo yo en mi cuarto? Bueno, en mi habitación tengo algunos perfumes a mano. A mano quiere decir que los tengo ahí fuera de sus cajas para usarlos y gastarlos. El que ya tengo bastante avanzadito, y además es que estas mismas noches me lo he estado poniendo. Por cierto que una de mis chicas me escribía, por supuesto ya sabéis que leo todos vuestros comentarios, me escribía que en este tiempo de pandemia, cuarentena, días y días que muchos no hemos podido salir, ella contaba cómo pues se tenía que perfumar para sentirse bien y cómo el ponerse ese perfume le ayudaba a no echar tanto de menos salir a la calle, ¿no? Porque muchas veces ese recuerdo de yo me perfumo para salir es esa sensación, ¿no? Y se echa de menos. Y realmente
yo ha habido muchos días que para sentirme a gusto, no los días en los que pruebo perfumes o los estoy testeando, sino simplemente para estar en casa, ese perfume, esa sensación de estar perfumada, de algún modo, a mí me ha hecho bien, me siento muy bien siempre poniéndome un toquecito de perfume, para mí es muy especial. Bueno, el que tengo en la mano es este. Y sí, es verdad que ya se está oscureciendo por el tiempo que tiene, que es Get Off Now de Elisa. Tampoco le queda mucho, yo creo que ya está por debajo de la mitad, ¿verdad? Me encanta. Es un perfume que es cálido. Para mí lo más importante de este perfume es la leche de almendras, es cálido, es reconfortante. Lo puedo usar tanto para salir un día que me apetece esa sensación de comodidad, como un spray en el pijama cuando estoy de andar por casa para sentarme y leer o ver un vídeo o ver un directo de otra persona. Esas cosas en las que me relaja mucho, me hace sentir muy bien este perfume de Get Off Now Forever. Este no lo voy a quitar en ningún momento de mi tocador hasta que lo acabe. Este ya para terminarlo. Uno que además lo tomé como iniciativa ponerlo en mi tocador porque una de mis chicas, cómo no, es que estáis siempre en mi día a día. Si yo estoy en vuestro día a día, vosotras también lo estáis en el mío. Bueno, me dice en uno de los vídeos, bueno, pues si te gusta mucho un perfume y no te dura mucho, pues úsalo para dormir. Y digo, tienes toda la razón. O sea, entre que me pongo el perfume, caigo en la cama y me quedo inconsciente, a mí me da igual lo que dure el perfume. Porque lo voy a estar oliendo antes de dormirme. Y si no es muy invasivo, porque a veces un perfume que sea muy invasivo no te va a dejar dormir, pero si está bien, es agradable. Y ese se trata del perfume de Romamor. Ahí está. Es un perfume curioso porque a mí este perfume de Romamor, cuando yo lo probé, me huele como una versión un poquito más suave del perfume So Scandal. Y me gusta mucho, me lo pongo solo en un spray, 1 o 2 sprays como mucho cuando voy a dormir o para estar por casa, pero no me dura mucho. Es de esos perfumes que no me duran mucho, me da pena precisamente por eso. No quise ni venderlo, ni intercambiarlo, ni nada, porque me daba penita dárselo a alguien y que me dijera, Joisa, es que no dura nada, porque dura un poquito, ¿no? Pero yo me lo pongo, 1 o 2 sprays como mucho, en el pijama o en la piel cuando me voy a la cama, y antes y me dura lo suficiente como para caer en la inconsciencia y que tan contenta. Sí, efectivamente soy de esas personas, tías locas, soy una de esas tías locas que me pongo perfume para ir a la cama. ¿Por qué? Porque me da la gana. Punto. ¿Qué explicación hay que estar dando siempre? Bueno, muy versátil. El siguiente, yo os lo he enseñado unas cuantas veces porque me encanta y lo sigo usando tanto para dormir, también para relajarme, esa sensación de tranquilidad que me produce ese toquecito de flores blancas y demás que tiene el perfume de Cold La Fille d'Air. Este es otro de esos perfumes que no lo quito de mi tocador. Quizá y lo voy usando poquito a poquito, quizá y me paso 2 semanas que no lo uso y de repente me apetece, pero es que este aroma, nerolí, flores blancas, toquecito fresco, no es un perfume invasivo y por eso lo uso indistintamente. Quizá y cuando quiero salir y no quiero un perfume muy fuerte pero quiero estar perfumada, quizá y cuando he estado cansada de probar perfumes raros, difíciles y ese tipo de cosas y de repente digo, quiero algo que me guste pero que no me agobie, pues me pongo un fleece de este perfume. También lo uso para dormir. El nerolí a mí me ayuda mucho también a relajarme. Entonces baja poquito a poco
porque con un par de sprays, porque precisamente lo uso cuando no quiero agobio. Todos tenemos esos momentos, ¿no? Pues así es como yo uso la Fill de Air de Korres. Y es que es un perfume muy interesante, muy bonito y especial. ¿Y qué uso para todo lo contrario? Digo, cuando estoy tranquilita y todo eso, pero ¿y cuando salgo y quiero algo plombo? Ya me entiendes. Pues mira, primero tengo este, de Yves Saint Laurent. Resulta que entre los distintos perfumes que la casa L'Oréal o Yves Saint Laurent me han ido mandando, me mandaron este, pero sin caja. Pues vale, ¿cómo voy a decir que no? Pues claro, al estar sin caja, digo, bueno, pues no lo voy a poder conservar bien, pues lo dejo fuera y lo voy utilizando. Mira ya por dónde lo llevo. Y no hace muchísimo que lo tengo, ¿eh? Mira por dónde. Me gusta, tiene un aroma que es muy femenino, tiene su intensidad importante, mucha personalidad de aroma, entonces es de esos perfumes que me viene fenomenal cuando salgo a la calle, cuando voy a salir. Y este para casa no, para sitios cerrados tampoco, porque es potente, ¿vale? Esto tiene una personalidad que además si me echo mucho también me puedo agobiar, cuidado. Pero para salir, fantástico, para darte tu paseíto, ir a un centro comercial y todo eso. Este tiene una personalidad tremenda y me gusta, me encanta. Otro, la Petite de Guerlain. Bueno, el Eau de Parfum, ¿vale? Mira, aquí lo pone. Bueno, tengo distintas versiones y todas me gustan. De por sí cada una tiene lo suyo y me gusta. Son dulces, potentes, intensas, pero digo, en lugar de estar picoteando y tenerlos todos empezados y tal, voy a ir gastando uno. Y es este el que tengo fuera de su caja en el tocador para irlo gastando. Todos sabéis cómo son estos perfumes, muy dulces, muy intensos. Entonces este también es para cuando sales fuera, para que no te agobie. Es dulce, es intenso. Ese jarabe de cereza que todo el mundo se queja, pues a mí me encanta. Ay, madre mía. Y es que se nota que abuso. Este lo tengo en su caja y mira que digo, lo voy a usar menos. Pero al final termino usándolo. Para salir y de todo. Me da igual. Ir a sitios cerrados, a casa de la vecina, cualquier cosa, me da lo mismo. Porque al final termino pecando. Y desde que lo compré, ya va por la mitad. ¿Vale? Mira. Mira que yo podía decir que este perfume pues tenía un poquito menos ese espíritu de Mugler, sacarle pegas como hago siempre con los perfumes, porque hay que contar tanto los pros como los contras. Pero al final para mí es adictivo, es intenso, traspasa mascarillas, tiene tanto esa parte dulce como esa parte interesante, y sea como sea, al final he ido pecando y lo utilizo, pero no solo yo. Mi hija, Marina, también lo usa un montón. Y al final tengo la botella, como la veis. Además que resultó pues muy gracioso, como os conté en el directo, resulta que el señor de L'Oréal que se encarga, porque cada persona en L'Oréal de mis contactos se encargan de una marca, el señor de L'Oréal de Mugler, bueno, lleva varias marcas, me dice, Isa, ¿qué te mando este mes? Y le digo, mira, si quieres, ¿dónde lo he dejado? Aquí atrás. Si quieres, mándame el cacharrito ese para rellenar la botella del Ángel Nova, que la tengo por menos de la mitad, y te grabo cómo se rellenan las botellas. Le digo, es que nos gusta demasiado y abusamos de este perfume en casa, pero muchísimo. Y en lugar de mandarme el rellenable, el señor de L'Oréal va y me manda la botella de 50 mililitros. Digo, mira, esto es la señal de que ese
lo podemos acabar a tope. Veda libre. A veces da pena gastarlos, ¿verdad? Da pena terminar de gastarlos del todo, pero dices, mira, ahora ya que tengo el de 50 lo gasto del todo. Más. ¿Qué pasa también con esos que amamos tanto, pero son sumamente caros y te da pena gastarlos? Mira, yo os lo cuento con total franqueza y total realidad, ¿vale? Porque a mí también me duele el bolsillo cuando me gasto mucho en un perfume. No creáis que aquí todo me lo regalan, ni colaboro con todas las marcas, y por supuesto hay marcas que digo, jo, es que está caro. Yo también lo digo, y no todos los meses, todos tenemos familia. Unos meses ganas más, otros menos, y dices, jolines, a veces me duele. Entonces hay un perfume que si yo os digo, ¿cuál es uno de mis perfumes favoritos? Ya lo sabéis, Le Interdit. Y si no he traído la botella de Le Interdit, pero si os la enseño, la tengo prácticamente llena. Porque de Le Interdit he gastado las muestras que tenía. Todas las muestras. Y ahora, aunque de vez en cuando me lo pongo para días especiales, para que tenga esa intensidad y esa magia del perfume, lo que hago es esto. Yo os lo confieso todo. Que entre nosotras, ¿para qué nos vamos a engañar, verdad? Bueno, pues hago esto. Es de Esencia y es el número 266. No es el primero que gasto. Y quizá cuando gaste este, pues por probarlo, me compre uno de Parfums o de RJ o de Perfumare, que para ir probando cómo son. Porque te lo voy a enseñar. Mira cómo lo llevo. Me encanta, lo disfruto muchísimo, y también lo que hago con estos, porque estas botellitas, lo bueno que tienen es que las puedes desenroscar y abrir. Entonces, al poder hacerlo así, son súper fáciles para aquellas que tengáis los portaperfumes para rellenarlos. Estos los llevo en el bolso. Además, tengo que comprarme alguno porque ¿sabéis qué me pasa? Soy muy tonta. He tenido varios de estos portaperfumes. ¿Qué pasa? Que a veces, si me encuentro mi vecina, mi hermana o alguna amiga que me dice, uy, qué bien huele, lo saco, se lo doy a probar, y si le gusta, digo, venga, te lo regalo, pero no lo tires, que cuando lo termine lo puedes rellenar. Y al final, de los que tenía, creo que solo me queda este. Pero bueno, suelo tener distintos, solo tengo 3, 4 bolsos y suelo tener uno en cada bolso para cuando salgo, ¿no? Mira, ¿cómo lo llevo? Lo tengo relleno de la equivalencia 266, ¿vale? Que recuerda a Le Interdit. Bueno, me queda esto, porque, sinceramente, las equivalencias, cuando muchas veces me preguntáis, ¿y cuánto dura y cuánto dura? Mira, una equivalencia que vale 1/3 o menos de lo que vale el perfume original, me lo echo sin pensar en lo que dura. Me lo echo. Que de repente veo que baja la intensidad un poquito. Digo, que yo quiero olerme. Me vuelvo a poner y fuera. Abuso con gusto. Hombre, ya te digo yo. Así que mira lo que me queda, y lo tengo que rellenar. Lo voy a volver a rellenar y yo creo que lo poquito que le queda va para aquí. Así que ahí va. Y lo gasto, y me da igual si lo uso para casa, para la calle, me da lo mismo. Otro de estas equivalencias que depende el día. Este es un perfume difícil, pero es que a mí me gusta, Este es el set también de Esencia, el 747, que nos recuerda a Baccarat Rouge. ¿Baccarat Rouge me lo he comprado? No. ¿Tú sabes cuánto vale el Baccarat Rouge? ¡Oh, madre mía! Como para ponerme Baccarat Rouge con lo que cuesta de andar por casa. No es un perfume para todos los días. Mira cómo lo llevo.
he estado sobre todo abusando de él en todo este otoño, invierno, finales, porque igual, quizá incluso de la equivalencia, que es fuerte, es muy fuerte incluso la equivalencia, no me baño en el perfume, sino que desde estar en casa para usarlo con esa calidez de aromas que tiene, a ponerme un par de sprays para salir a la calle, depende de los días que me ha apetecido, me lo he ido poniendo, pero digo depende, pero al final resulta que llevo, no me lo pongo siempre, pero lo miro y digo, leches, que ya llevo menos de la mitad. Ay, madre mía. Pues así es. También es verdad que incluso en las equivalencias me centro en unos frasquitos y cuando acabe estos sacaré otros y los voy a ir utilizando, claro que sí. También es verdad, he regalado. Muchas veces que me compro para mí, cuando he estado con mi madre y tal, y digo, venga mamá, que te saco. Me saco la caja de las equivalencias, le doy a probar a ella y le regalo la que le guste. Ya está. Digo, mamá, venga, pruébalo. A mi vecina, a mi hermana. A ver quién se muda que debajo de mi casa la venden. A mi vecina las tengo perfumadas. No me duele, de verdad. Es más, la felicidad de las personas que les regalas, aunque sea una equivalencia, qué bonito, tío, porque la gente es muy feliz, de verdad que sí. Es que yo creo que últimamente la gente regala poco de por sí, se regala poco y a veces sientes más felicidad compartiendo y regalando que solo recibiendo. Y el último perfume que... Pobrecito, este perfume me pasa que siempre que lo menciono en los directos me olvido del nombre, me olvido de su nombre. Es Dior Escala Aux Marquises. Ahí lo tenemos. Bueno, pues este perfume también me lo regalaron sin caja. Pero lógicamente me gusta mucho, no quiero que se estropee y lo voy utilizando, es muy especial y además es un perfume que a mi marido le encanta, le resulta muy bonito, muy sensual y siempre que me lo pongo, ¿qué perfume llevas? Dior Aux Marquises. También lo tengo a mano, creo que es de esos perfumes súper especiales, distintos. También me gusta, tiene una intensidad más media, no es como esos otros tan fuertes, pero me gusta para momentos especiales. Yo creo que todo le encontramos ese momento especial. Y este es el último. También como último os diría, lo que utilizo no lo uso porque sean perfumes que reciban cumplidos. No son perfumes que uso porque les gusten a los demás, son perfumes sobre todo que utilizo cuando a mí más me gusta y cuando más me apetece. Amores, os he contado todo lo mío. Luego me contáis vosotras de verdad qué perfume es el que tienes para usar. Sé sincera, abre tu corazón y cuéntame tus perfumes. Que yo, como siempre, te voy a estar leyendo y escuchando. Muchas gracias, amores. Espero que os haya gustado este paseo. Hasta el próximo vídeo.